Taller de Humanidades con las hermanas Lara. Cuando se cumplen 4 siglos desde que el primer europeo llegó a las fuentes del Nilo Azul, el jesuita Pedro Páez Jaramillo, vamos a aprovechar para recordar su historia y la de otros como él. Bienvenidas, ¿qué tal? Hola, Salva, contentas de estar de nuevo en la aventura. Y hoy para hablar de viajes que, como dijera otro africano ilustre, Agustín de Hipona, San Agustín. Una cosa es haber andado más camino y otra, haber caminado más despacio. A ver, ¿qué pasó el 21 de abril de 1618, que iba a cambiar los números? Hace 400 años. Eso es. Pues hay veces que las expediciones están motivadas por un afán militar, político, económico, religioso. En este caso no. Cuando Pedro Páez Jaramillo, después de estar cautivo durante 7 años por los turcos y de caminar por el Yemen y por el desierto de Arabia con grilletes y de estar prisionero, quiere volver nuevamente a Etiopía, es precisamente por contemplar una visión con la que habían soñado Ciro, Alejandro Magno y Julio César, y era contemplar las fuentes del Nilo Azul. El Nilo, el segundo río más largo del mundo después del Amazonas, está formado por 2 torrentes, el Nilo Blanco y el Nilo Azul, que discurre por Etiopía, un país llamado también Abisinia y que fue el primero en cristianizarse de África. Bueno, esos 2 torrentes se unen en Jartún y precisamente Pedro Páez, este jesuita del tiempo de Cervantes, se quedó asombrado al ver que entre esos accidentes del relieve y las cataratas él llegaba a convertirse en el primero que tuvo esa imagen paradisiaca. Hablemos un poco de él, de su historia, de dónde nace, en fin, cuáles son las circunstancias de su vida. Él era alcarreño. Hay unas hipótesis que hablan de su origen madrileño, en Olmeda de las Fuentes, entonces llamado de las Cebollas, o en Lleves, en Guadalajara. Se va a estudiar con los jesuitas a Belmonte, después a la Universidad de Alcalá y luego a la de Coimbra. Y así, desde Portugal, embarca rumbo a Goa. Allí, junto con otro compañero, Antonio de Montserrat, deciden ir a Etiopía porque se han enterado que de los 5 jesuitas que había, 3 han muerto. Entonces quieren emprender esa misión. Pero como nos decía María, fueron capturados por los turcos y en esos 7 años de cautiverio que nos relataba María, superó incluso la prisión de Cervantes, que estuvo 5. Y sobrevivió, claro, porque y era muy difícil, ¿no?, sobrevivir en aquella época. Tenía un espíritu bastante optimista, porque luego en sus relatos, en sus crónicas, describía lo que había pasado con esos torturadores, con los secuestradores. Hoy lamentablemente vemos lo mismo con el autodenominado Estado Islámico, causando y sembrando el terror en el mundo, y decía que lo habían metido a sitios donde hacía mucho calor y que estaba convencido de haber estado incluso en el centro mismo de la tierra. Después de ser liberado, vuelve a Goa y en 1603 emprende otra vez la aventura de regresar a Etiopía, es decir, que no se rindió y al final consiguió volver a Abisinia porque, de hecho, muere allí de malaria en 1622. ¿Cómo era entonces el mundo? Porque no era fácil viajar, ¿no? Era muy peligroso, no había los caminos que hay hoy. Sí. Hubo también otros jesuitas que se desplazaron hasta China. Es el caso de un italiano llamado Matteo Ricci, que hoy es celebrado como Limadú, como ese sabio italiano que consiguió ser el primero que creó el método para aprender la lengua china, codificando los 5 tonos gracias a la música, haciendo mapas mundis y también tratando de crear esa amistad, nunca mejor dicho, entre la filosofía de Cicerón y de Confucio mediante el cultivo de la virtud. Hoy que estamos con tanto estrés en el siglo XXI, pues esas prácticas del mindfulness están muy en consonancia con la filosofía oriental y con varias ideas del pedagogo Matteo Ricci, que decía que había que buscar la paz interior y desde esa llanura todo sería posible. Y volviendo a Páez Jaramillo, también decir que se hizo amigo de los 2 emperadores, de Sadengel y luego de Susinio Seguez III. Precisamente Sadengel muere por no haber hecho caso al consejo de Páez.
Se hizo tan amigo que se convirtió del cristianismo copto, como el de Egipto, primitivo, al catolicismo. Y Sade Engel estaba tan entusiasmado con su amigo español que dice: yo convierto a mi pueblo a la fuerza. Bueno, pues se desencadenó una guerra civil. Páez le había dicho: cuidado, porque puede ser peligroso, déjalos, son cristianos coptos, que sigan con su vida. Y muere en esa guerra civil Sade Engel. Después, el sucesor imperial también se hace amigo de Páez y es con ellos, con ese séquito de la familia imperial, con los que visita las fuentes del Nilo Azul, y además con ellos también es el primer europeo que bebe café y lo documenta. Miquel Silvestre, que le hemos visto antes en algunas imágenes, decía que era lamentable que no hubiera ningún recuerdo de Pedro Páez a la vista. Pero entre la maleza en Górgora está su tumba. Claro, y luego, en el siglo XVIII, ¿no? Un escocés, Bruce, se llevó el mérito. Ajá. Sí, porque también en torno a ese pasaje y paisaje del Nilo Azul es donde en el siglo XIX Stanley y Livingstone protagonizan ese episodio anécdota, ¿no? Que Livingstone, como médico escocés, se había desplazado a África y se le perdió el rastro. Desde 1865 a 1871 no se sabe nada de él, y un periódico, The New York Herald, llega a comisionar a un galés, a Stanley, para que vaya al corazón de África y se encuentre con aquel otro explorador perdido. Y allí es donde dice Stanley esa frase, al verlo pues tan descuidado, doctor Livingstone, supongo. Pero Livingstone le confesó que durante esos años de incógnito en África se había convertido en alguien todavía mucho más místico, había leído 4 veces la Biblia y se sentía como un nuevo Cristo en el paraíso. Estos emperadores de los que se hace amigo Páez se consideraban descendientes de una unión legendaria entre el rey Salomón y la reina de Saba. Nada menos. El último emperador, Haile Selassie I, que falleció en 1975, bueno, que había sido depuesto por Mussolini, por las tropas fascistas del CTV, que luego también la sufrimos en España, en la batalla de Guadalajara en 1937, ese Rastafari, que era su nombre real, pues también se consideraba heredero de esa línea. Y la iglesia, precisamente por la que nos preguntabas, en cuyas inmediaciones está enterrado Pedro Páez Jaramillo, él dirigió las obras como arquitecto y además mandó construir allí su tumba y bueno, pues queda ahí como un ejemplo de lo que era la arquitectura occidental, porque también mandó construir castillos en esas tierras que sus amigos imperiales le iban regalando. En 1620 escribe la historia de Etiopía y empieza a poner en marcha un método científico sui generis, que es que lo que le van contando él lo contrasta con 2 o 3 personas para darle mayor verosimilitud. Hay que decir que Páez era muy inteligente emocionalmente para superar todo eso y vivir feliz, y por otro lado también en el plano más libresco, porque se hizo con el control del amárico, que era la lengua que allí se hablaba, del gués, que era como el latín de ese lugar, que era una lengua ya prácticamente muerta, y además el libro Historia de Etiopía lo escribe en portugués. Hasta 1945 no se publica en Europa, en Portugal, y hasta 2010 no se traduce al español. ¿Qué otros ejemplos de jesuitas aventureros y, por decirlo así, entre comillas, mundiales, ¿no?, como Páez hay? Podemos hablar de Alonso Sánchez. En todos los oficios hay diferentes caracteres. Bueno, en este caso, mientras que Mateo Rich era conciliador, Alonso Sánchez, que era de Guadalajara, de Mondéjar, le escribe un memorial a Felipe II en 1588, donde dice: Vuestra Majestad tiene que conquistar militarmente China. Y el rey prudente dijo: estoy ahora, después del desastre de la Armada Invencible, como para meterme en esto. Bueno, y también tenemos que hablar en el siglo XVIII de Lorenzo Hervás y Panduro, que fue una de las mentes más enciclopédicas de la historia de España. Había nacido en Cuenca, en Horcajo de Santiago, fue prefecto de la Biblioteca del
Quirinal, en Roma, y se preocupó por la educación de los niños, también de sordomudos, a los que inventó un método pedagógico para los prelocutivos, así los consignaba, y también se preocupó por impulsar a la mujer. Y además de descubrir cerca de Cabeza de Griego las ruinas de la ciudad de Segóbriga, escribió una obra magna llamada Idea del Universo, donde hablaba de la vida del hombre sobre la Tierra, de los planetas, de la biología y de las lenguas. Le daba todos los palos. Es considerado el padre de la lingüística comparada, Hervás y Panduro, y decía que las lenguas no son solo códigos para hablar, sino métodos para pensar. Muy bien. Pues ha sido un verdadero placer teneros de nuevo aquí en La Aventura. Esperamos veros pronto. Gracias. Y hasta siempre. Y si nos lo permite, recordamos a otro jesuita viajero que fue Pedro Arrupe, que llegó a general de la compañía y que el 6 de agosto de 1945 lamentablemente presenció el primer bombardeo con bomba atómica, valga la redundancia, en Hiroshima. Él era médico, se había formado con Juan Negrín, había sido compañero de aulas con Severo Ochoa, luego premio Nobel de Medicina en 1959. Severo llegaría a decir que Pedro le había arrebatado el premio extraordinario, es decir, que era muy buen alumno, pero sin embargo sintió la vocación, se hizo jesuita y empezó a curar almas en ese noviciado del que era rector en Yamaguchi, atendiendo así a las víctimas de esa bomba atómica. Muy bien, lo dicho. Muchas gracias.